¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Para mí es un gusto este reencuentro, ya lo saben. Gracias por estar ahí, gracias por la elección, gracias por la fidelidad. Estamos inaugurando esta semana una tanda de almuerzos y desayunos en Rara Avis, que se va a llamar La Sed y el Agua, protagonistas en La Sed y el Agua, con formato de almuerzos y desayunos. Así que quería compartir esta noticia con ustedes. Gracias a mis amigas de Dios las Cría, que es la productora, y a Cuca de León, que es la dueña del complejo Rara Avis, por haber impulsado esta idea y habernos puesto nuevamente allí en Carreras con un formato y con un nombre que prácticamente pertenece a nuestro apellido, porque La Sed y el Agua estuvo con nosotros, nosotros con La Sed y el Agua, 21 años en Canal 5, y bueno, luego estamos en esta etapa maravillosa con ustedes y retomamos La Sed y el Agua en otro formato, y todas las posibilidades son bienvenidas, y hay que tener la capacidad y la flexibilidad, como no solamente mental, sino también física, que nos permita a nosotros amoldarnos a los cambios y entender que los cambios vienen por alguna razón, y que hay que esperar tranquilamente que eso se manifieste, porque si nosotros nos desesperamos y vivimos en la era del miedo, en realidad tenemos miedo del miedo y nos quedamos paralizados, o si no actuamos muy velozmente, y en realidad ni lo uno ni lo otro, acompasar los tiempos. Sófocles decía hace miles de años en Grecia: todo se cumplirá según su tiempo. Y esto, que parece absurdo o tal vez demasiado común o demasiado razonable a esta altura de los tiempos, también tiene una fuerza muy grande, porque desde la física cuántica hasta todo lo que nos espera en el futuro, a todos nosotros, que creo que la imaginación no nos da para pensar todo lo que viene, toda la renovación, toda la fuerza, todos los cambios que parecen aquí en Uruguay amontonarse, hacer cola, esperar un turno, porque este es el país de la intuición. Energéticamente el Uruguay en Latinoamérica significa la intuición. Por eso alguna gente que medita y que está pensando un poco más profundamente en las cosas que no hacemos habitualmente en la diaria, nos dice que en Uruguay, por ejemplo, se legalizó la marihuana, porque fíjense ustedes que no se legalizó porque sí, sino porque estamos viviendo, y no es una cosa absurda o que se me ocurra a mí decir o que tenga ganas de expresarlo en el día de hoy, sino que estamos cruzados por muchísima energía. Y esto lo dicen, no lo digo yo, lo dice la NASA y lo dicen todos los que pasan sobre esta esquina del Atlántico, un poco el sur de Argentina, un poco Chile, pero sobre todo Uruguay. Cuando pasan las naves tripuladas y los satélites, se alteran notablemente cuando pasan sobre este territorio. En este territorio los valientes que estamos viviendo somos nosotros, y todos los que se fueron, que nos pertenecen y que, aunque estén lejos, están con nosotros. Esa capacidad que hoy dejamos escapar, esas inteligencias que están sobrecalificadas para el Uruguay, no debieran dejarse ir, porque esta es una cocina alquímica donde se crean nuevas fuerzas y nuevos proyectos y nuevas perspectivas, aunque nos cueste el diario vivir, como nos cuesta a todos, a usted, a mí, a nosotros, nos cuesta el diario vivir, porque hemos elegido de alguna manera estar en este sitio y no en otro, y orgullosos estamos, pero merece nuestro esfuerzo y nuestra dedicación seguir con la impronta del cambio, la impronta de la intuición y la impronta de la renovación, porque eso va a ser para Uruguay, va a ser para Latinoamérica y va a ser para el mundo. Ojalá algún jovencito pueda estar escuchando en este momento, y esto queda grabado, y se van a acordar de estas palabras. Así presento a nuestro entrevistado de hoy. Cristian Di Candia nació el 8 de octubre de 1981 en Montevideo. Pertenece a un pequeño sector del Frente Amplio, Magnolia, que en 2014
apoyó a la senadora Constanza Moreira. La magnolia es aquella flor que en la era cretácica nacía mientras se extinguían los dinosaurios. Concebimos la política como instrumento de cambio y no como un fin en sí mismo. Y en ese sentido, somos eternos luchadores contra el atornillamiento en los cargos políticos y por la renovación y la democracia interna en el Frente Amplio. Si hay algo que nosotros defendemos siempre, es la unidad del espíritu frente amplista. La bandera del Frente está antes que cualquier otra cosa. Durante su larga militancia juvenil, fue secretario de Relaciones Internacionales de la Comisión Nacional de Jóvenes del FA, delegado de diversos foros internacionales, en Argentina, Brasil y Paraguay, entre 2003 y 2007. Mi camino en la política es bastante largo en realidad. Yo empiezo a militar en el Frente en los 18, 19 años, primero como independiente. Luego tuve un periodo hasta el 2007 en Asamblea Uruguay. Luego de Asamblea Uruguay generamos junto con varios compañeros y compañeras Magnolia, grupo con el que estuvimos hasta el año 2013 solos, militando. Y luego en 2013 empezamos a trabajar por la candidatura de Constanza Moreira. Fue vendedor de libros puerta a puerta. También fue cadete, gestor y funcionario de la Junta Departamental, como secretario político de la Presidencia. Cursó la licenciatura en Ciencias Políticas en la UDELAR. Y bueno, en 2015, cuando se da el apoyo a Daniel Martínez a la Intendencia de Montevideo, Constanza y Casagrande me propone para ser suplente de Daniel en nombre de esta agrupación. Bueno, aceptamos el desafío y a partir de allí, luego de ganar Daniel, la prosecretaría. Hoy es el prosecretario de la Intendencia de Montevideo. Ese tiene un equipo bastante joven, ¿no? Daniel ya desde las suplencias apostó a un equipo bastante joven, teníamos 33 años de promedio entre Óscar Curuchet, Fabiana Goyeneche y yo. Bueno, está Juan Canesa también, que es una persona sumamente joven. Y después en general, tanto en los departamentos como en las divisiones, hay directores jóvenes. Sí, puede ser que sea una novedad de alguna manera en Uruguay, ¿no? Pero era necesario también. Cuando uno decide dejar una bolsa de basura al lado del contenedor y no dentro, está construyendo la ciudad en la que vive. Cuando uno define parar en doble fila en el centro en un horario pico o parar por la calle Rivera a las 19 horas rumbo hacia el este, está construyendo la ciudad en la que vive. El problema de los ruidos es verdad que es una dificultad que tenemos hoy, pero que viene creciendo exponencialmente en los últimos años. Digamos, no es una cuestión que tenga que ver con estos 5 últimos años o 10 años, sino que si uno ve lo que son las denuncias o las quejas más reiteradas de los vecinos, hay un crecimiento exponencial. Nosotros queremos que pasen cosas en Montevideo, que no queremos fomentar una ciudad donde la gente trabaje y duerma para volver a trabajar. Esto es así, nosotros necesitamos que pasen cosas, que suceden cosas, que los ciudadanos en una sociedad feliz, en una ciudad feliz, necesita de ocio, necesita de recreación, necesita de esparcimiento. Entonces, para nosotros como administración, como decisores políticos, lo que más nos interesa es justamente lograr una mutua regulación, pactos de convivencia que logren cambiar el cambio cultural, que logren que los ciudadanos en realidad sean responsables de ese accionar y que entiendan que de alguna manera, por más decisiones que nosotros tomemos, si en el día a día el ciudadano no se hace responsable, no tiene conciencia de las consecuencias de su accionar, difícilmente podamos construir el Montevideo que todos queremos. ¿Cuántas cosas has hecho? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, es un placer, Raquel, estar acá. Mucho gusto para mí, es la primera vez que nos cruzamos y bueno, empezaste vendiendo libros. Sí, fue ¿A qué edad mi primer trabajo, como quien dice, en aquel año 2000, que empezó una huelga universitaria bastante importante, Yo apoyo la educación, que estaban las manitos, además de ir a las ocupaciones en aquel momento de la Facultad de Economía, había agarrado, una changa, como se dice, de venta de libros en el interior, un poco era para, poder paliar gastos míos propios, siempre me gustó poder mantenerme lo más posible. ¿Cuántos años de solo. eso decís? Y eso fue en el año 2000, hace 16 años. 16 años. 6 años después eras papá. Antes, yo fui papá en el 2000, no, está bien, en el 2006, claro, en el 2006, tenía 24 años, pero fue en el 2006, fui papá. Claro, porque tu hijo tiene 10 años, 16 años. En el 2016 estamos acá. ¿Qué es ser padre tan joven? ¿Cómo se encara? Es un desafío increíble. Yo estoy convencido que de las tareas revolucionarias más importantes que podemos tener los seres humanos, o por lo menos yo lo vivo así, es la paternidad. Yo vivo la paternidad con una
con un placer terrible, pero también con una responsabilidad tremenda con lo que generamos, ¿no? Las nuevas generaciones son responsabilidad nuestra. Y cada cosa que uno define en su momento, hablar o no hablar, ocultar o no ocultar, decir o no decir, en cada momento, está construyendo las nuevas generaciones. Es increíble cómo esas decisiones, yo ahora veo que él tiene 10 años, como algunas definiciones que yo de repente tomé hace 4 o 5 años, de tener determinadas conversaciones o de abrirme a determinados diálogos, van generando esos seres tan diferentes a nosotros, ¿no? Las generaciones son muy diferentes. A mí me sorprende cada día mi hijo. ¿Mejor o mejor? Para mejor, yo creo que son realmente las generaciones de las libertades y de los derechos, ¿no? Es un poco soñaba al principio yo, ¿no? Sí, todo lo que viene. Ven las cosas desde otro lugar, con mucho menos, por decirlo, hasta culpa, ¿no? Como menos hipócrita. Menos hipócrita, mucho más sincero. Claro, más sincero. Son generaciones más sinceras. Son relaciones más sinceras. Tienen otros diálogos con sus padres, o por lo menos diálogos mucho más abiertos que quizás los que podíamos tener nosotros, y ni hablar de mis padres con mis abuelos o de mis abuelos con mis tatarabuelos, ¿no? Creo que en ese sentido la paternidad ha avanzado muchísimo en la honestidad, en generar vínculos mucho más honestos y mucho más claros, ¿no? Creo que eso a la larga va a redituar en una sociedad mejor. Hay que tener esperanza. Confianza, la esperanza es católica, la confianza. Confianza es tener fe. Sí. Confianza viene de fe, con fe. Confiar en que lo que uno hace va a dar buenos resultados. Porque y dejar todo en eso. Porque no, ¿de la religión? No, yo soy ateo. Siempre igual tuve 12 años de educación católica y tengo reminiscencias de eso, las consecuencias. Hay mucho de mi izquierda que tiene que ver mucho con los jesuitas, ¿no? Y con el servicio. Eso no lo puedo dejar. Te dejó la impronta, te dejó el sello. Sin duda. Volvemos enseguida. De hecho, ahí estaban pasando un pedacito de un discurso que yo hago referencia a muchas cosas de la Biblia, ¿no? Y ese personaje histórico que era Jesús, que dividía los panes, y que hoy, de alguna manera, a mí me parece muy contradictorio que toda esa construcción desde los valores de la religión puedan estar en un lugar que no sea la izquierda, ¿no? Y entonces, ¿coincidís con el Papa Francisco o con esta nueva visión? Sin duda que todo lo que sea ampliar algunas cuestiones que tiene la Iglesia un poco arcaicas en algunos sentidos, estoy totalmente de acuerdo. Ya volvemos. La paternidad te ha dado la posibilidad de conversar sobre algunos temas. Yo decía sobre la legalización de la marihuana, decía que en otros programas que de pronto lo más importante no es el consumo sin culpa o abierto o sin hipocresía, sino el discutir, el conversar con los hijos. ¿Qué te pasa con tu hijo? ¿Cómo es ese tema? ¿Tú consumís? Sí, a ver, yo nunca lo oculté, yo consumo marihuana de vez en cuando, de repente un viernes, un sábado, en verano, pero sí consumo, soy parte de un club, de uno de los clubes de autocultivo que luego de promulgada la ley permite de alguna manera el acceso a la marihuana de forma legal. Y es parte de las conversaciones en muchos momentos con Salvador, ¿no? Sin ningún tipo de problema y sin hipocresía. Creo que si nosotros tenemos un discurso de construir una sociedad sin hipocresías, tiene que empezar por casa eso, ¿no? Y esto me lleva también a muchas charlas y debates también con padres de compañeros de mi hijo del colegio, ¿no? Que de repente dicen, eso es un disparate. Y digo, bueno, pero tú te estás tomando 1 litro de whisky en este asado, ¿no? Y de repente para la sociedad eso es aceptable, pero porque es culturalmente aceptable, y quizás el daño que te estás haciendo a ti o que la sociedad se hace con el alcohol sea mucho mayor que el daño que puede llegar a provocar el consumo de marihuana esporádico, claro, ¿no? Estamos tomando un cafecito. ¿Sabés qué me enseñó el maestro antropólogo Vidal, maravilloso? Que las mujeres que encontraban hace siglos tomando café eran encerradas y hasta casi lapidadas por su familia hasta la muerte, porque esto era una droga pero es que
grande. El consumo de sustancias, de la relación es antropológica, claro, y cultural. Ha salido en los últimos días que un café ahora no te viene mal. Viste que pasa, la ciencia pasa, de que tomas mucho café, te hace mal, ¿Qué pasa con la marihuana? Yo tengo información de que sí hace daño y que no estoy ni en contra, estoy a favor. Creo que soy la primera, he sido la primera en poner en debate en los medios desde hace décadas. Sí hace daño, ¿no? Todas las sustancias hacen daño. Tienen un efecto. Lógicamente todas las sustancias tienen daño. O sea, el consumo, si yo todos los días... A ver, mis abuelos hacían vino casero, ¿no? Vivían en Nuevo París, tenían una bodega en el fondo y mi familia hacía 1.500 litros de vino casero. Ese vino casero lo consumían, obviamente, mis abuelos, mis tíos, mis padres. Se utilizaba para regalar la damajuana, se regalaba el litro, se llegaba con el vino casero. Era una costumbre tana que se había tomado también acá. Y de repente tomaban en el día 1 litro de vino. Quizás hoy alguien que tome 1 litro de vino todos los días sea considerado alcohólico, ¿no? Según lo que hoy culturalmente tenemos. Entonces, hay una relación en realidad con la sustancia que es cultural, pero hay que tener en cuenta que todas las sustancias generan daño. Si vos te comes 2 hamburguesas con papas fritas todos los días, no estás, comiendo nada que esté considerado una droga, pero seguramente se te tapen las arterias y tengas alguna dificultad cardíaca. Exacto. La marihuana es lo mismo. Si yo estoy fumando durante todo el día y seguramente tenga algunas consecuencias neurológicas. Lo que hay que tener claro es que una cosa son las consecuencias del consumo problemático de cualquier sustancia, y otra cosa es el acceso legal, por un lado, a sustancias, diferentes sustancias para usos recreativos, y no olvidarnos del uso medicinal o de los usos industriales también, ¿no? Exactamente. Eso en eso Uruguay puede llegar a pegar un salto bastante importante. Acá estuvo Castilla, que fue la primera mujer y persona que estuvo, que es la compañera de Vidar, precisamente, los estoy evocando a los dos y saludando, que estuvo presa por tener unas plantitas de marihuana. Cuando termina el programa me dice que está en contra del consumo de la marihuana, así socialmente, sí, medicinalmente. ¿Qué te parece? ¿Es la misma postura tuya? Sí, a ver, yo no estoy en contra del consumo recreativo. Yo creo que está bien que hay una parte de derechos, de las libertades del individuo que hay que mantener. O sea, las personas tienen derecho de repente a tomarse un whisky con una picada un domingo de noche perfectamente con su familia, tienen derecho a tomarse una copa de vino al mediodía si no van a manejar y si no van a trabajar, y tienen derecho a fumar marihuana o a consumirla de otra manera, siempre teniendo en cuenta las consecuencias, ¿no? Y el marco de seguridad. Yo no estoy para nada en contra del consumo recreativo, lo apoyo. ¿Y a tu hijo qué le decís, por ejemplo? Bueno, que drogas son todas, que el Actron que él toma cuando está enfermo también es una droga, que hay drogas legales y hay drogas ilegales, y que esas son construcciones jurídicas que dependen del momento, y que lo que hay que tener en cuenta son las consecuencias y los momentos y las situaciones de control y de cuidado en el entorno de esas cosas. Después llegará en su momento que, bueno, si quiere consumir una cerveza, o si quiere consumir un whisky, o si quiere probar la marihuana, tendremos otro tipo de discusiones más adelante. Todavía es muy chiquito como para eso. ¿Cómo le fue a la Intendencia con y a ti específicamente con ese testeo que se hizo en la Asociación Rural del Uruguay a propósito de una movida, de un baile, una cosa así, que se puso una carpa con elementos como para testear lo que era una buena drogas de calidad con las que... ¿Qué razón había ahí? Sí, bueno, a ver, acá hay una parte que es organizativa, donde la Intendencia en realidad como controlador, fiscalizador de los espectáculos públicos, obviamente no fiscaliza este tipo de acciones. Lo que nosotros fiscalizamos desde espectáculos públicos es que tenga el permiso de bomberos, que haya una declaración jurada de responsabilidad, que tenga las normas mínimas de seguridad que tienen que tener, bueno, la capacidad de los locales, que el local esté preparado para tener determinado tipo de fiestas, etcétera. Lo que pasó específicamente con el testeo de sustancias que se hizo allí, o por lo menos desde donde la Intendencia estuvo involucrada, es que se presentan productores preocupados por lo que había pasado en la ciudad de Buenos Aires, que es de público conocimiento, donde fallecieron desgraciadamente 5 jóvenes por el consumo de sustancias que estaban adulteradas. Tenían una fiesta en 1 mes y medio, estaban preocupados por eso, nos preguntan qué caminos pueden seguir adelante para intentar mejorar, digamos, y plantear algunas políticas de consumo más responsable, etcétera, y nosotros los pusimos en contacto con la organización Pro Derechos. A partir de allí
ProDerecho junto con Energy Control, que es una organización española que actúa en Barcelona, desarrollaron ahí específicamente un programa de testeo que lo que hace es testearle al consumidor la pastilla, digamos, que va a consumir. Y allí le dice, mira, esto es lo que vos pensás que vas a consumir, pero si consumís esto tenés que tomar tanta agua durante determinada cantidad de tiempo, o esto no es lo que vos pensás que vas a consumir, esto está adulterado, tiene esto, esto y esto. Y la persona obviamente no la consume normalmente, y además se genera un sistema de alertas en la fiesta, en local, que avisa, digamos, al resto que está esa sustancia en la fiesta y que está adulterada. ¿Eso ha dado resultado a nivel mundial? Eso a nivel mundial, por lo menos en Europa, se está utilizando, y a partir de que se empezaron a desarrollar... Era una innovación grande para acá. ¿Y por qué dio estos resultados, esta discusión tan fuerte? Bueno, como todo tema de innovación en lo que es la política de drogas, genera lógicamente por lo menos una discusión política, una discusión técnica. Yo creo que lo bueno que sucedió en esto puntualmente es que se generó el debate, ¿no? O sea, por lo menos ahora cada una de las fiestas que están apareciendo, sobre todo las fiestas electrónicas que están muy asociadas a este tipo de consumo, preguntan si va a haber, obviamente la intendencia en ya te digo, no tuvo más que ver que unir a decirle, mira, está ProDerechos que trabaja este tema, fíjate qué se puede hacer. Pero están preguntando y están interesadas, y la Junta Nacional de Drogas está empezando a tomar el tema y lo está empezando a trabajar. Ahí veremos luego qué piensan la Junta Nacional ¿Hay de legisladores Drogas. que estén interesados a partir de eso, de legislar o no? Se generó un debate, se hicieron pedidos de informes al Ministerio del Interior, al Ministerio de Salud Pública, a la Junta Nacional de Drogas. Creo que lo importante de esto es poner el tema arriba de la mesa, ¿no? Cuando te llama Daniel Martínez para ser parte del Ejecutivo, ¿lo esperabas? Bueno, me sorprendió primero la suplencia, ¿no? La suplencia, que fue en nombre de Casa Grande, del sector que soy parte desde el año 2013, junto con Magnolia, como decía un poco el informe, y a partir de ser parte de la campaña, del proceso de armado y del proceso de transición, Daniel nos había dicho que los suplentes íbamos a estar en el gabinete. Luego allí, bueno, quizás sí, la prosecretaría eran dentro de las posibilidades, era una de las que yo manejaba, en realidad por la cantidad de años que llevaba dentro de la Junta Departamental. Yo entré a la Junta Departamental por concurso en el año 2007, va a ser 10 años el próximo año. Había concursado 2 o 3 veces dentro de la Junta, estaba a cargo ahora de 4 comisiones de planeamiento urbano, asentamientos, movilidad urbana, y suponía que podía venir por ese lugar. Pero bueno, siempre es una sorpresa y un desafío, ¿no? Un desafío primero que nada como ciudadano, y generacionalmente también, ¿no? Sin duda, como ciudadano, como frente amplista, lógicamente, y como parte de una generación, ¿no? Yo sabía y tenía claro desde el primer día que como a los jóvenes y a las mujeres se nos miden bastante más, tenía por delante un desafío importante, ¿no? Estar a la altura de las circunstancias del cargo y además generacionalmente, ¿no? Porque también tenía una generación atrás que venía haciendo su trabajo. ¿Hay qué? No, que hay una generación que uno tiene que ponerse también, no te digo la mochila, pero sí decir, bueno, yo estoy representando también una generación, ¿no? ¿Qué es lo que te enorgullece más de esa generación? Que aunque sea una mochila, igual te la pones. No, que fuimos capaces en su momento, cuando las estructuras partidarias no escuchaban nuestras disputas políticas generacionales, de darlas adentro y de darlas afuera también, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a toda esta agenda de derechos, por ejemplo, con el matrimonio igualitario, con, bueno, la regulación de la marihuana, con el aborto, ¿no? Sin duda. Con esta interna del Frente, ¿en que los votos en blanco son de ustedes, de los jóvenes? Según los números, qué lectura se hace. A ver, primero que nada, a mí me parece que es importante destacar que fue gente a votar en blanco, ¿no? Sí, que se molestó y fue el domingo y dijo, yo sigo siendo frente amplista, pero te voto en blanco porque por determinadas circunstancias estoy molesto, ¿no? Pero fue a votar, no se quedó en la casa. Creo que en ese sentido vencer la apatía de no ejercer un derecho, un deber como frente amplistas, siempre digo que el voto para mí tiene que ser obligatorio siempre, porque más allá del derecho hay un deber como ciudadano de elegir, de ser parte. Haber vencido esa apatía me parece que es importante. Luego, lógicamente, después, estando ya casi en un tercer gobierno nacional y en el casi sexto gobierno, si no me equivoco, a nivel departamental, lógicamente se genera ciertas circunstancias de desencuentro con la sociedad, que es lógico que los votos puedan bajar de alguna manera, pero yo creo que fue una muy buena elección.
Yo esperaba bastante menos, para ser realista. ¿Sí? ¿De verdad? Sí. Perdí muy feo en la penca. El desgaste la penca perdí feo. Ajá, el desgaste del Frente Amplio, ¿es el mismo desgaste de cualquier partido político en el poder? No, todos los partidos tienen sus propias lógicas, ¿no? Tienen sus propias lógicas. Creo que el Frente... ¿Pero el poder desgasta, te parece? El poder desgasta, sí. Sí, el poder desgasta personalmente, el poder... es verdad que aleja de tus bases sociales, es muy difícil estar a la altura de circunstancia todos los días, estar 14 horas, yo lo veo ahora, estoy 12, 14 horas metido en la Intendencia, y después también poder ir al comité, y además también poder estar informando a mi sector, y también ir a la departamental del Frente y escucharlos y ver dónde lo que ellos dicen puedo ponerlo en la gestión. Es muy difícil, es un desafío de los más importantes que tienen los partidos políticos y sobre todo los partidos de izquierda, porque si uno es un gestor de una lista, que digamos, otros partidos se mueven de otras maneras, ¿no? Uno está de repente donde está en la lista o porque puso más recursos, o porque, bueno, algún líder lo puso allí, pero cuando uno cree en las construcciones participativas, como deben ser de la izquierda, necesariamente tenés que mantener ese nexo fuerte con la fuerza política. Por eso, de alguna manera, quizás el Frente lo siente más, o le cuesta más sentir que quienes están en determinados lugares de gobierno, o el gobierno mismo, sentirlo lejos le cuesta. En ese sentido sí es diferente, pero no es porque sea de izquierda a derecha, sino que creo que es por el tipo de construcción que tiene el Frente Amplio participativo, ¿no? Ahora vamos a algunos aspectos, vamos a esta pausa y vamos a algunos aspectos de cómo se gobierna un tercio de los uruguayos concentrados en Montevideo, ¿no? Que es la tendencia mundial, concentrarse en las capitales y en las ciudades. Ya veremos. Los 3 partidos políticos más importantes juntos han logrado juntos participar en una misma política departamental. ¿Cuál es esta? ¿Y por qué te parece que están reaccionando favorablemente a acompañar un gobierno que es de izquierda? Bueno, a ver, yo creo que ellos de alguna manera están siendo parte porque no es una política que la Intendencia haya bajado el lineazo, es decir, esto es lo que queremos para la noche. Nosotros definimos un proceso de trabajo y en ese proceso de trabajo los hicimos parte. Y muchas de las ideas y de las baterías de propuestas que terminamos definiendo son ideas que los propios jóvenes pusieron arriba de la mesa. Sin importar de qué partido fuera. Cuando nosotros en el primer momento dijimos la noche la vamos a bajar y vamos a intentar que sea más temprano, fue una alianza, casi que me hicieron una alianza entre los jóvenes del Partido Nacional y el Frente Amplio en su momento. Después se subieron los jóvenes del Partido Popular a decirme de ninguna manera, nosotros salimos de facultad a las 12 de la noche. ¿No? Es imposible que nos pidas que salgamos de las 9 cuando estamos en facultad hasta las 12. Y esos fueron los jóvenes de los dos partidos que lo plantearon. El recorte del horario de ingreso fue una idea que viene de los jóvenes. Claro, ¿cuál sería la idea fuerza? ¿De qué horario trabaja? Hay varias. El proceso implica un montón de cosas. Estamos trabajando en encuestas para saber la relación de la nocturnidad con los vecinos, porque la nocturnidad va mucho más allá de los ruidos, tiene que ver con la construcción de espacios públicos, con la basura, con los estacionamientos, es mucho más amplia. Estamos generando un mapeo sonoro que nos va a llevar un tiempo, porque eso precisa tener un histórico para poder saber qué ruido hay en las diferentes partes de la ciudad a determinada hora. Esto es información de calidad para que nosotros podamos tomar después definiciones de política pública con más certezas, ¿no? Si bueno, vamos a generar estímulos en esta parte de Montevideo o desestímulos en esta otra, pero basado en información más importante que solamente la opinión o de los bolicheros o de los vecinos o de los jóvenes, es tener un mapeo más importante. Después definimos algunos acuerdos con los locales que son momentáneos para tratar de paliar la situación en algunas zonas que están un poco más conflictivas, y después los caminos normativos. Los caminos normativos, ahora enviamos a la Junta Departamental una norma que intenta marcar horarios de ingreso límites, que son de domingo a jueves a la 1 de la mañana y los viernes y sábados a las 3 de la mañana. O sea que la previa se va a tener que hacer antes. Lo que busca es, bueno, salgan, bailen hasta la hora que quieran, pero entren lo antes posible. ¿Para qué? Para que no estén, digamos, generando ese circuito de ruido. O sea que el horario de finalización no va a estar marcado. No está en esta etapa. Pero estamos trabajando, el compromiso con los que asumimos con los municipios y con el grupo de trabajo general fue que en 90 días
vamos a intentar que sea mucho antes. Es más, si lo podemos tener en un mes, va a ser en un mes, enviar a la Junta Departamental un marco general de la noche en Montevideo que tenga nuevas viabilidades de uso. Las viabilidades de uso son las categorías por las cuales nosotros habilitamos o no un local, que tengan una correspondencia mucho más clara entre lo que ocurre dentro del local, el horario de funcionamiento y los requerimientos que le pedimos. Entonces, una cosa será un bar, otra cosa será un restaurante, otra cosa será un pub bailable y otra cosa una discoteca, que tendrán sus horarios, tendrán sus requerimientos y sus condiciones para trabajar. ¿Cuál es el tema más importante que enfrenta hoy la Intendencia de Montevideo? Si pudieras hacer una escala. Sin duda, no tengo duda ninguna que nosotros estamos convencidos del primer día que tenemos que solucionar los problemas que tienen estructurales de limpieza y del tránsito en Montevideo, sin duda. Después tenemos un montón de desafíos. ¿Sabes que hace 30 años era el mismo desafío, no? Sí, sin duda. O sea, los basurales, que no estaban los contenedores, pero... Se han ido encontrando soluciones en estos 30 años, ¿no? En los primeros tiempos de los contenedores solucionaron de alguna manera la limpieza, estábamos todos contentos con los contenedores, ya no teníamos los perros robando las bolsas en los canastitos de cada una de las casas, los camiones eran mucho más rápidos porque paraban 2 veces y no en cada una de las casas de Montevideo. El problema es que los desafíos también van cambiando y tenemos que tener en cuenta que somos parte de una sociedad de consumo que, si bien tendremos mayores o menores dificultades económicas en algunos momentos, pero Día del Niño, Día de la Madre, de Navidad que hay, seguimos batiendo récords de consumo, ¿no? Y hay más cajas y hay más... No podemos clasificar. En origen, sí. Nosotros estamos trabajando en el área de limpieza, se están trabajando en varias líneas. La de mantenimiento, que es fundamental. Nosotros creo que Daniel, hasta por su propia característica de ingeniero, agarró el tema del mantenimiento como un eje central, la planificación del mantenimiento. Hemos logrado que los camiones prácticamente salgan todos, que antes estaban saliendo a veces la mitad. Teníamos una dificultad de planificación del mantenimiento. Los centros de gestión de limpieza, que con el Fondo Capital se van a empezar a construir sobre fin de año, principio del año que viene, y van a ser 2. Eso va a reducir muchísimo el transporte, digamos, lo que el camión carga de basura durante el recorrido de Montevideo. Y después estamos cambiando la fiscalización de la basura. Fíjate que el año pasado se presentaron en Montevideo, en el trimestre marzo-junio, 900 locales a declarar su plan de gestión de residuos. Este año se presentaron 2.200. Es más de un 140% de aumento. ¿Por qué? Porque generamos un plan de fiscalización donde vamos local por local, municipio por municipio, a ver de qué manera el comercio gestiona sus residuos. Porque no pueden gestionarlo por intermedio de los contenedores verdes, que son para los residuos domiciliarios. Cada local tiene que tener un plan de gestión de residuos diferente, que va por otro lugar, que va por empresa privada o por la Intendencia, directo a la disposición final de residuos en Felipe Cardoso. Disposición final de residuos. Nos vamos a quedar conformes cuando, y yo feliz, ¿no? Sí. Y todos los montevideanos, cuando no haya toda esta, digamos, no sé cómo decirlo, poco cuidado con los residuos, que es como, antropológicamente, es como que no nos importa lo que hacemos con lo que no usamos, con lo que nos sobra, y después viene la otra parte, los carritos, la vandalización y etcétera, ¿no? Como parte de la cultura que hoy... si bien hace 30 años estaba el tema de la basura, hoy tiene otros componentes. Bueno, vivimos en una sociedad del uso y tire, ¿no? Que es terrible, que es parte de los debates que tenemos que dar, que tienen mucho más allá, ¿va? Que la gestión del día a día. Es la concentración de la pobreza, pero, seguí con tu línea, pero sí. Intervengo en esto. Es la concentración de población y demás polos o centros de cantegriles o de barrios que tienen dificultades, su gente por desempleo, en Montevideo, porque tú vas al interior y esto no lo ves. ¿Te lastima ver un pedacito no necesariamente. Hay un tema de apropiación. De papel en el suelo, hay un tema de apropiación del espacio, aquello que... Empoderamiento, que se dice ahora. En los 90 se decía Montevideo tu casa. Sí. ¿No? Creo que falta de alguna manera eso, ¿no? Exacto. Esto es como que el espacio público es de todos, pero no es de nadie, ¿no? Entonces, lo que hablábamos hoy de que tiro la basura al lado del contenedor porque está lleno y de repente tengo otro a media cuadra que está vacío, o estaciono en doble fila en Rivera a las 7 de la tarde porque yo quiero bajar a hacer al local de pagos y no me importa que estoy parando todo el tránsito, o salgo con mi perro, no me importa levantarle los desechos que deja ahí. Entonces, hay una cuestión de
de una sociedad donde el otro, la otredad, no es tomada en cuenta, ¿no? Y tenemos que, digamos, nosotros solamente se puede construir en convivencia cuando tenemos en cuenta que hay otro que vive con nosotros. Bueno, eso se llama trabajar desde la conciencia. ¿Y cómo piensan seguir trabajando desde la conciencia? Yo iba por acá. De la responsabilidad, ¿no? De lo que hago. El tema de la limpieza tuvo para nosotros un cambio sustancial en la gestión desde el momento que se instaló el comité de seguimiento, la comisión de seguimiento de limpieza. Hubo un momento donde el intendente dijo, bueno, la limpieza de Montevideo ya no es más un tema solamente de la división de limpieza y el Departamento de Desarrollo Ambiental, es un problema de toda la intendencia. Sí, de cultura, de todo. Cada uno de los sectores tiene que hacer algo con el tema de limpieza. A mí, por ejemplo, desde mi lugar, de la Prosecretaría, que tengo inspección general a cargo, lo que generamos fue un nuevo plan de fiscalización, que dio los resultados estos que te comentaba anteriormente. Pero otros sectores tuvieron que tomar otras definiciones. Cultura, desarrollar un programa de trabajo con las escuelas, que lo está viendo con ANEP, bueno, espacios públicos del trabajo con los cuidadores de los parques, en fin, cada uno de los sectores tomar desde su lugar, bueno, ¿qué hago yo para la limpieza? Reconectarse, como están probando una reconexión con los actores sociales. Que la transversalidad de los procesos de la intendencia. La intendencia, por algo, hay un chiste que Daniel repite mucho, dice, acá se llaman, los sectores se llaman división. Sí. Parece que fuera hecho en joda, cuando en realidad de división no tendría que tener nada, no son lugares divididos, sino que tendría que tener una transversalidad mucho mayor. Entonces los proyectos los estamos, mismo el presupuesto que enviamos a la Junta Departamental y las rendiciones de cuentas van por proyectos. El proyecto Reforma de Inspección General, ¿quiénes participan? Tal sector, tal, y los resultados que queremos son estos, con tal costo. Y no nos movemos de ese costo. O sea, no estamos gestionando, por ejemplo, a déficit. Ningún departamento gestiona déficit. Y seguramente en 2016, cuando vayamos el año que viene, vamos a ir a rendir cuentas de un 2016, creo que por primera vez en años en la Intendencia de Montevideo, donde no va a haber prácticamente déficit en ningún departamento. ¿Cuál es la anécdota que se te ocurre así más rápido de esta experiencia? ¿De cuántos años van? Y llevo un año. Uy, tengo muchos momentos que puedo destacar. Los realojos me emocionan mucho. Ir con Daniela a entregar las llaves de los realojos, que obviamente vienen trabajados desde los periodos pasados, ¿no? No se construyen viviendas en un año, lógicamente, pero ese acercamiento y darte cuenta que la Intendencia, además de que están todos, desde que uno nace hasta que fallece, la Intendencia pasa por la vida de uno todos los días. ¿La gente lo tiene claro eso? Yo creo que sí, que lo tiene claro. Sí, pero como hay como una reacción frente a DEOM, ¿no? Se lo ve como contrario a los intereses del vecino. Hay como un rechazo que es de las cosas que más tenemos que trabajar. Nosotros decíamos al inicio que además de la limpieza, del tránsito, necesitábamos bajar ese edificio de ladrillos que parece tan impenetrable a la altura del ciudadano, ¿no? Ese es uno de los desafíos de comunicación de la Intendencia, que yo estoy muy satisfecho. En realidad creo que este año la comunicación, por lo menos desde lo que nosotros venimos haciendo en el día a día, ha mejorado muchísimo, y lograr que la gente la sienta cercano. Bueno, en la creación del Departamento de Desarrollo Sustentable e Inteligente apunta a eso, utilizar la tecnología que tenemos para que el individuo pueda ser parte todos los días de la gestión de la Intendencia. El hecho de tener un mapeo sonoro, por ejemplo, que la persona pueda ver desde un lugar en su casa qué ruido hay en Montevideo en cada lugar, lo ayuda a tomar decisiones, ¿no? A decir, bueno, yo me mudo para acá o no me mudo, pongo una oficina o no la pongo acá, ¿no? Poder ver, por ejemplo, las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad, que nosotros podamos tener monitoreados los diferentes contenedores, por qué se llenan algunos más rápidos que otros, si es que faltan más o que si en realidad no faltan pero alguien los está utilizando de una manera que no es correcta, tener más datos. Porque hay un gran negocio atrás de los la residuos. Basura es tremendo negocio. Es un tremendo negocio. Sin duda. Volvemos enseguida. No para nada. La vandalización es parte de nuestra cultura, tenemos que decir que está ahí, la vemos, nos molesta, criticamos a quienes bajan las políticas, decimos que hay ineficiencia, decimos que hay desigualdad, decimos que hay algo que crea esta situación. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, bueno, nosotros primero que nada lo sufrimos, ¿no? Como ciudadanos, pero como gestores de la Intendencia sufrimos vandalización. Creo que tenemos alrededor de 10, 15 contenedores incendiados todos los días, cada día, ¿no? Algunos
tienen que ver en invierno sobre todo, con las cenizas de las estufas a leña, que muchas veces la gente las tira en los contenedores, pero muchos tienen que ver con vandalización también. Yo acá vuelvo a lo mismo, creo que es parte de una sociedad, desgraciadamente, de consumo, donde el otro no está valorado, lo público no está valorado, ¿no? El espacio público es de todos, pero como es de todos no es de nadie, y como el contenedor es de todos, tampoco es mío, y como no es mío yo no lo cuido. Muchas veces se cuida poco lo que es de uno, mucho menos estamos cuidando lo que es de todos, y ahí creo que tenemos un desafío que no es partidario, ¿Y eso con no control, es generacional. ¿Eso con qué funciona? Por ejemplo, el botánico o cualquier lugar público. Que el Centro de Gestión de Movilidad, que todavía no empezó a multar, que tiene 1 mes y medio, dos meses puestas las cámaras, ya redujo la siniestralidad en porcentajes altísimos. ¿Tú hablas de la velocidad en tránsito? De la velocidad en el tránsito, de la cantidad de autos que pasan con luz roja, se redujo la mortalidad, hay 24 muertos menos en el primer semestre de este año que el del año pasado. ¿Le da fortaleza entonces el argumento de control que algunos discursos políticos tienen? O sea, mano dura, que la izquierda no ha podido... No llega a ser ni mano dura, es el hecho de sentirse controlado, de la posibilidad de estar controlado, ya reduce, es un poco lo del hijo del rigor, ¿no? Todos somos un poco hijo del rigor, los uruguayos más, pero eso no termina de solucionar el problema, porque el momento que no me ven, yo hago lo que no tengo que hacer. Creo que va por trabajar con las nuevas generaciones, un poco lo que hablábamos al principio, y intentar que esas nuevas generaciones sean mucho más conscientes de lo público. ¿Cómo están trabajando con los 90 son complicadas, las de la C la tuya son difíciles. Pero hay mucha gente que está en situación de calle, y eso también tiene que llamarles la atención poderosamente, sobre todo en se está trabajando la intendencia, las personas en situación de calle, hasta por un tema de roles, lógicamente se le acerca por el tema del espacio público, ¿no? Se hacen denuncias, tal espacio público está ocupado, y nosotros quitábamos a esas personas del espacio que está ocupado. Pero en realidad la tarea central es encontrar una solución. Claro. Hay una comisión interinstitucional que lidera el MIDES, que está integrado por el MIDES, el Ministerio de Salud Pública, la Intendencia, el Poder Judicial, me debo estar olvidando, el INAU, hay muchas instituciones que desde allí se trabaja. A mí personalmente me da la sensación de que tenemos que lograr nuevos enfoques, y que hay de alguna manera algunas formas de encarar los temas estos que por lo menos habría que probar algunos nuevos enfoques. Y bueno, yo creo que es hora de buscar, por lo menos dentro de las viviendas que están vacías, buscar insertar en la sociedad de otra manera, y si hay que poner viviendas para eso, hay que hacerlo. Las viviendas que están vacías y que no se pagan ni siquiera contribución, ¿cuáles son las que...? Bueno, ahora la Intendencia está trabajando un proyecto. La Intendencia está trabajando sobre un proyecto de viviendas vacías desde el Departamento de Acondicionamiento Urbano, que tiene que ver con el aumento impositivo a las fincas que estén vacías por estar y sean habitables, y aquellas que tengan una deuda mayor al precio, intentar quedarse en la Intendencia con esas viviendas a cambio de la deuda, para poder generar vivienda de interés público. ¿A ti no te parece social? Que... Voy a probar. Sí, por favor. Salud. Después vamos a brindar, ¿A ti no te parece que hay un abuso o un desborde desde el punto de vista de las políticas sociales, las que se han aplicado, donde se ha fomentado desde el asistencialismo que la gente espera que le resuelvan las cosas, la vivienda, la parte de la pensión, la parte del hijo que estudia, etcétera? ¿No se ha fomentado un poco, la izquierda no ha fomentado ese asistencialismo, ese populismo? Yo no lo tengo tan claro eso. La izquierda tomó el poder en el gobierno, digamos, a nivel nacional, con niveles de pobreza enormes, ¿no? Niveles de indigencia que llegaban al 15%, niveles de pobreza que superaban el 20 y pico, 30%. O sea, necesariamente teníamos que enfocar políticas sociales hacia las poblaciones más vulnerables, y esas políticas sociales tenían que tener la parte necesaria de distribución de riqueza y de enfoque, digamos, directo. Claro, pero de distribución ya directa. El tercer gobierno nacional. Y seguimos teniendo focos difíciles de encarar. Claro, o sea, que antes se podía decir, esta es la herencia que heredamos, pero ya hoy la herencia es del mismo signo.
instrumentada o gestionada por el mismo signo. El otro día Rafael Paternay, senador suplente de Constanza Casagrande, preguntaba en la discusión con el ministro cuando se llamó a sala el ministro Astori, bueno, ¿en cuánto tiempo se recupera un país en realidad, ¿no? Eso hay que pensarlo también. ¿En cuánto tiempo se recupera un país que en los últimos 50 años o 60 años venía en caída libre? No, los gobiernos del Frente Amplio no han fracasado. O sea, el discurso del fracaso del gobierno del Frente Amplio ¿dónde es una falacia. ¿Dónde se construye? Se construye desde la lógica política de la oposición y en muchos casos de los propios medios, y es entendible. ¿Y del propio Frente Amplio y de sus gente que vota en blanco o no va a votar? Bueno, pero hay una parte allí donde yo creo que el Frente no ha logrado ser capaz de instalar las etapas lógicas y los procesos lógicos que nos iba a llevar llegar a los objetivos propuestos. Quizás teníamos pensado en algún momento, o teníamos la ilusión de que en 5 o en 10 años íbamos a lograr muchas más cosas de las que realmente podíamos lograr. Porque una cosa es tener el gobierno y otra cosa es tener el poder, porque tenemos bases sociales muy fuertes que no podemos desatender. Yo creo que los avances están a la vista. Si uno ve todos los indicadores económicos, los indicadores de pobreza, los indicadores sociales en general. ¿Por qué hay tanta disconformidad social? Por lo menos uno testea eso en la calle. Seguramente no sé porque qué le dan las encuestas. Bueno, yo creo que hay algunos puntos donde nosotros quizás no logramos. Hay disconformidad cierta desconformidad por derecha, porque tocamos algunos privilegios, quizás. Creo que la desconformidad por izquierda es porque quizás en algunos puntos no fuimos lo suficientemente firmes desde la izquierda, ¿no? Por ejemplo ahora... Sí, perdona. ¿Qué ibas a decir? No, por ejemplo, en la discusión de algunos impuestos o en la discusión, digamos, de la educación también. Exoneraciones de la educación, que ha traído tanta crítica. Yo escuché al diputado Alejandro Sánchez, al Pacho el otro día, decir que había que discutir todo el marco de exoneraciones, y yo creo que es eso lo que hay que hacer. Estoy de acuerdo en el planteo que hizo la diputada Macarena Gelman, estoy de acuerdo con el artículo 6, pero creo que en realidad lo serio sería discutir todas las exoneraciones, ¿no? Claro, porque lo que ha salido ahora es la subvención a la cerveza, ¿no? Que es lo que más fuerte. Creo que más que exonerar subsidios, más que exonerar, lo que en todo caso debería hacerse es definir cuáles son los rubros o los sectores que el Estado o que la fuerza política quiere apoyar, y generarlo con distribución directa y no por intermedio de la exoneración. La exoneración siempre queda como medio tapado. A mí me parece que es mucho más honesto, incluso para la gestión económica, la gestión política, que bueno, es tanto, ¿cuántos son? $2 millones, son 5, es 1, ¿cuánto da el Estado para esto o para aquello? Porque por intermedio de las exoneraciones queda ahí, ¿no? Como que nunca se entera mucho. ¿Subsidio a la cerveza, que es lo que se discute hoy? Y si lo define, por alguna razón está, ¿no? Debe haber alguna cuestión relacionada con el aparato productivo, con muchísimos puestos de trabajo y con alguna cultura nuestra también. Sí, pero para revisar y discutir, ¿o qué? Discutir todos. Tránsito, transporte. Yo creo que hay que discutir todos. ¿Transporte? Transporte. Daniel está citando a todas las empresas. Nuestra idea es rever todo el sistema de transporte. Ya se reunió con cada uno de ellos. Va a traer cola. Yo dije hace poco en una entrevista que a mí creo que la gente tenía que estar tranquila si las corporaciones se ponían nerviosas. Me parece que es parte de lo que tenemos que hacer, discutir abiertamente con todos los espacios de poder y tener claro que nosotros gobernamos para la gente, ¿no? ¿Por qué brindaríamos? Bueno, por las nuevas generaciones. Lógico. ¿Y las de los 90? Que se las de los 90 que hay que tunearlas un poco. Hay que tunearlas. Y salud. Y te llevas también estas maravillosas tacitas de café que espero que las tengas en tu estudio, en tu escritorio, en tu oficina, de esta cooperativa CTC Olmos, hecho con orgullo por sus manos, que creo que realmente bien hablan del trabajo uruguayo. Gracias, Cristian, por conocerte, por no evitar ningún tema, y ojalá que la gestión sea buena para todos. Si es buena para ti, será para todos. Ojalá que sí. Gracias, amigos, nos vemos.